Listo, entonces damos inicio para la explicación de los temas de la guía número 2 del segundo periodo. Recuerden, importante, que tienen la explicación en la guía, tienen la explicación en los videos que se les envió por el WhatsApp. Si a alguien se le pierde los videos, recuerden también que están colgados en el canal de YouTube. Allí también encuentran los videos, ya están cargados allí. Y pues aparte tienen esta clase virtual que el propósito es que pues, realicen preguntas, que interactúen y profundizar un poco más en el desarrollo de estas actividades, de estas temáticas. Recuerden que pueden participar, abrir su micrófono, hacer preguntas. Cuando terminen su intervención, recuerden apagar el micrófono para no interrumpir con el desarrollo de la clase. Entonces, como veíamos ahora hace un momento en la guía explicativa, que estuvimos repasando la guía, conociéndola, viendo qué es lo que vamos a aprender en esta segunda guía, vimos un título general y ese título general que vimos en la guía fue este título, Productos Notables. Este título lo vimos en la guía, Productos Notables. Esto es lo que vamos a ver en esta guía. Todo lo que es productos notables, vamos a ver el desarrollo en esta segunda guía del segundo periodo. Ahora, hay diferentes productos notables, pero la primera pregunta es, ¿qué es un producto notable? Simplemente, producto notable, esta palabrita notable, hace referencia a ciertos productos. Recuerden que producto es multiplicación, no se nos olvide eso. Cuando nosotros vemos esta palabra productos, nos están hablando de multiplicaciones. ¿Listo? Multiplicaciones. Estamos hablando de multiplicaciones. Quiere decir que vamos a tener multiplicaciones y el hecho de que sean notables quiere decir que a simple vista yo puedo, sin necesidad de realizar el proceso de multiplicación, llegar al resultado por simple inspección. Simplemente dándome cuenta de algunas características que tienen esos productos, yo puedo escribir directamente el resultado sin hacer todo el proceso que nosotros aprendimos a realizar en el periodo pasado. En el periodo pasado vimos multiplicación de expresiones algebraicas. Y en esas multiplicaciones de expresiones algebraicas nos dimos cuenta que cuando teníamos un polinomio multiplicado por otro polinomio, lo que debíamos hacer era aplicar la propiedad distributiva que nos decía que cogíamos el primer término y lo multiplicábamos por todos los términos del segundo paréntesis. Luego cogíamos el segundo término y lo multiplicábamos por todos los términos del segundo paréntesis. Y así hacíamos con cada uno de los términos hasta multiplicar todos con todos. De esa manera aplicábamos la propiedad distributiva al desarrollo de las multiplicaciones o de los productos de expresiones algebraicas. Ahora vamos a darnos cuenta que hay algunos productos que no es necesario aplicar esa propiedad, que no es necesario hacer todo ese proceso, sino que aprendiéndonos de memoria algunos conceptos, vamos entonces a poder solucionar esos productos directamente. Esto es importante, que nos aprendamos esto de memoria para poder identificar esa clase de productos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cada uno de los productos notables que vamos a poder encontrar y vamos a aplicarle la propiedad distributiva. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llegar a una conclusión que nos sirva para en adelante aplicar o tener esos productos como productos notables. Es decir, ya no vamos a utilizar más la propiedad distributiva en ese tipo de productos, sino que vamos a aplicar la conclusión que nosotros saquemos. El primer producto que nosotros vamos a ver, lo voy a escribir aquí, el primer producto le vamos a llamar así o así lo encontramos en la literatura. Lo encontramos
El producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Esto es importante. Quiere decir que uno de los requisitos es que vamos a tener dos cantidades, ¿sí? Otro requisito es que es un producto, obviamente, de la suma por la diferencia. Recuerden que la diferencia me están hablando de resta. Recuerden que cuando me hablan de diferencia se están refiriendo a una resta. Entonces, vamos a tener dos cantidades que en un binomio se van a estar sumando y en el otro binomio se van a estar restando. Es indiferente que en primer lugar yo tenga la diferencia y luego tenga la suma, o primero tenga la suma y luego tenga la diferencia. Es indiferente eso. Simplemente el concepto es que tenga una suma que se está multiplicando por una resta de las mismas, ojo, de las mismas dos cantidades. Un ejemplo. Vamos a mirar un ejemplo muy general al que le vamos a aplicar la propiedad distributiva para poder llegar a una conclusión que me va a servir para solucionar cualquier tipo de producto que cumpla con esta característica, que sea el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Un ejemplo, yo tengo aquí A más B. Tengo la suma de dos cantidades. La primera cantidad es A, la segunda cantidad es B. ¿Listo? Me están hablando de un producto, quiere decir que lo debo multiplicar también, ahora no por la suma, sino por la diferencia. ¿De quiénes? De esas mismas dos cantidades. ¿Quiénes son las dos cantidades? A y B. Entonces la diferencia A menos B. ¿Esto a qué va a ser igual? Hasta el momento, ¿nosotros sabemos solucionar esto? Claro que sí lo sabemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando la propiedad distributiva. Ojo, voy a aplicar la propiedad distributiva solo para poder sacar una conclusión que en adelante me va a servir para poder solucionar este tipo de productos. Quiere decir que este tipo de productos, siempre que ustedes vean dos cantidades que son iguales, miren, iguales estas que estas, iguales. A, B, B. ¿Iguales? Claro que sí, iguales. Y que en un lado se estén sumando y que en el otro lado se estén restando. Ese es el requisito. Cuando ustedes vean que eso se cumple en un producto de binomios, entonces ustedes van a poder aplicar el concepto que vamos a aprender de este tipo de productos notables. ¿Listo? No van a aplicar la propiedad distributiva. Esto solamente lo vamos a hacer por primera vez para sacar una conclusión. Porque debemos sí o sí entender de dónde salen las cosas. No quiere decir que el profe les diga o que ustedes vean en el libro, esto es igual simplemente a coger la primera cantidad, hacerle esto y a la segunda cantidad hacerle esto y ya. ¿Y de dónde salió eso? Tenemos que saber de dónde salen las cosas, ¿listo? Simplemente lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva y sacar alguna conclusión. Pudiésemos comprobarlo de alguna otra forma, por ejemplo de forma geométrica, pero vamos a hacerlo aplicando la propiedad distributiva. Recuerden, la propiedad distributiva me decía, cojo la primera cantidad y la multiplico por el primer término del segundo paréntesis. Luego esa cantidad la multiplico por la segunda. Y luego de eso, ¿qué hacíamos? Pues luego de eso, entonces cogía la segunda cantidad y la multiplicaba por la primera y luego esa misma segunda cantidad y la multiplicaba por la segunda cantidad del otro paréntesis. Eso fue lo que aprendimos en la multiplicación o en los productos de expresiones algebraicas. Vamos a solucionar esto. Recuerden, en la multiplicación, esta segunda guía estamos hablando de multiplicación, de productos notables. Y vamos a tener que recordar cómo es que se multiplicaban y cómo era que se sumaban o restaban también términos algebraicos o expresiones algebraicas. La tercera guía que vamos a ver es sobre cocientes notables. Cuando me hablan de cocientes me están hablando de división y vamos a tener que recordar cómo es que se dividían sobre todo los términos algebraicos, que es lo que vamos a aplicar para solucionar algunos cocientes notables. Por eso todo es acumulativo, todo es acumulativo. Y luego, en el tercer periodo que vamos a ver los casos de factorización, vamos a ver que muchos de esos casos están fundamentados en lo que es el concepto de productos notables. ¿Listo? Por eso es importante que no olvidemos lo anterior, sino que vayamos acumulando ese conocimiento. Recordemos, ¿cómo se multiplicaban? Recuerden que
multiplicábamos coeficiente por coeficiente y las letras sumábamos sus exponentes. En este caso, el exponente de la A es 1 y el exponente de la A también es 1. El coeficiente de la A es 1 y el coeficiente de esta A también es 1. ¿Cuánto es 1 por 1? 1. ¿Cuánto es A por A? Simplemente coloco la A y sumo los exponentes. ¿Cuánto me da? 1 más 1. 2. Gracias. A a la 2. Ahora, más por menos, menos A por B, AB, ¿sí? En este caso quedan con exponente 1 porque no se repiten, simplemente AB y 1 por 1 pues es 1. Luego, vamos al segundo término. Más por más es más. B por A también me da AB. Ojo, recuerden que los resultados siempre los escribimos en forma o en orden alfabético, es decir, en primer lugar la A, luego la B, luego la C, luego la D, en el orden del abecedario. ¿Listo? Por eso B por A no escribo BA, sino escribo AB, que es lo mismo. Ahora, B por B, entonces sería más por menos, me daría menos. Y B por B, coloco la B y sumo sus exponentes. 1 más 1 me da 2. ¿Listo? Esto ya lo sabemos hacer. Esto ya lo sabemos hacer. Simplemente les estoy recordando. Ahora, miren algo tan interesante. Cuando yo tengo términos separados por menos o por más, eso me está indicando que yo tengo una suma o resta de términos algebraicos. ¿Cuál es la condición para sumar o restar términos algebraicos? Recuerden, la condición es que tengan exactamente la misma parte literal. Cuando tienen la misma parte literal, entonces yo puedo sumar o restar esos términos algebraicos. ¿Alguien me dice, por favor, si en esta expresión tengo términos comunes, tengo términos que tengan la misma parte literal que pueda sumar o restar? Excelente, muy bien. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos términos? Excelente. Menos AB más AB. Muy bien. Menos AB más AB. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Inclusive tienen el mismo coeficiente. Sí, tienen el mismo coeficiente. Pero tienen diferente signo. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen dos números iguales con diferente signo? ¿Cuánto les da eso? 0. Muy bien. Por ejemplo, menos 5 más 5, 0. Menos 10 más 10, 0. Menos 7 más 7, 0. Eso es lo que está sucediendo acá. Mire, tenemos menos 1 más 1, pues me da 0. Y 0 por AB, pues me da 0. Simplemente tenemos una misma cantidad que se está restando, eso me da 0. Quiere decir que esto se eliminaría y me quedaría entonces simplemente como resultado A a la 2 menos B a la 2. Esto se cumple, ojo, esto que estamos haciendo acá es algo general, que A puede ser cualquier término, pero obligatoriamente ese término tiene que estar también aquí. Y B puede ser cualquier término, pero obligatoriamente también tiene que estar acá, ese mismo término. Dos términos diferentes, pero que tienen que estar también en el segundo paréntesis, en un lado sumando y en el otro lado restando. Cuando tengamos eso, ¿qué resultado vamos a tener? Vamos a tener este mismo resultado, siempre se va a cumplir para todo y finalmente vamos a llegar a este resultado. Esta es nuestra conclusión. ¿Alguien me podría concluir esto? Cuando ustedes tengan el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, ¿eso va a ser igual a quién? ¿A quién va a ser igual? Pero ¿quién es A a la 2 y quién es B a la 2? Miren, vamos a ponerlo así. A esta la vamos a llamar primera cantidad y a esta la segunda cantidad.
Simplemente el A y la B son cantidades, representan cantidades. La conclusión sería la siguiente. Sería que cuando yo tenga el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, eso me va a arrojar como resultado, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Obviamente, pues es un 2. Pero ¿qué operación es esta? ¿Cómo la llamo? ¿Una qué? ¿Qué operación es esta? A la 2. ¿Qué operación? ¿Cómo se llama esa operación? ¿Cómo se llama esa operación? ¿Qué es esto? ¿Un logaritmo? ¿O qué es esto? Una potencia. Excelente. Quiere decir que cuando yo tengo el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, eso va a ser igual a una potencia. ¿Pero qué tipo de potencia? Voy a tener la resta, la diferencia de dos potencias, miren. ¿Pero potencia de quién? ¿Y qué tipo de potencias? ¿Tienen alguna característica, algo? Claro que sí, miren. El exponente es ¿quién? Es 2. Y aquí también el exponente es 2. ¿De quién? De A. ¿Quién es A? La primera cantidad que aparece en el binomio. ¿Y quién es B? La segunda cantidad que aparece en el binomio. Quiere decir que cuando yo tenga el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, simplemente eso va a ser igual a la diferencia, quiere decir a la resta de los cuadrados de dichas cantidades. Así de sencillo. De la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. Conclusión. Entonces, será igual a la diferencia de los cuadrados de dichas cantidades. ¿Listo? Veamos un ejemplo. Inclusive, veamos un ejemplo de una vez con un problema. Aprendámonos esto de memoria. Tenemos la suma de dos cantidades por la diferencia de dos cantidades. Eso es igual a coger la primera cantidad, elevarla a la 2, coger la segunda cantidad, elevarla a la 2 y ponerles un menos en medio de las dos. Listo, punto. ¿Qué tengo que hacer? Pues si la cantidad se compone de un coeficiente con varias letras, pues tengo que solucionar la potencia. ¿Y sabemos solucionar potencias? Claro, fue lo que aprendimos en la guía anterior. Por eso, previamente a productos notables y previamente a factorización y a cocientes notables, nosotros vimos potencias y raíces de términos algebraicos. Cuando ustedes se enfrenten a una potencia ya lo van a saber hacer. Cuando se enfrenten a una raíz de términos algebraicos ya lo van a poder hacer. Cada tema va ligado al siguiente. ¿Listo? Voy a borrar esto, simplemente aprendámoslo, tengámoslo acá, retengámoslo y vamos a hacer un ejemplo. O bueno, voy a intentar hacer el ejemplo acá como para que esto no lo tengamos que borrar por ahora. Voy a tratar de hacer el ejemplo aquí a ver si nos da el espacio. Digamos que la señorita Paula tiene un terreno rectangular. Inclusive, les voy a hacer un ejemplo más bien de... Este ejercicio está en la guía, un rectángulo, pero también hay otro ejercicio que es un triángulo. Vamos a hacer el ejercicio del triángulo. La señorita Paula tiene un terreno de forma triangular y este lado de abajo mide 2a a la 3b más
3C a la 4. Y este lado de aquí mide 2A a la 3B menos 3C a la 4. Y la pregunta del problema es, ¿cuánto es el área de ese terreno? ¿Cuál es el área? ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el área de este terreno? Pues para eso tengo que conocer o recordar cuál es la fórmula para calcular el área de un triángulo. Por favor, alguien que me recuerde cómo se calcula el área de un triángulo. Base por altura nomás. Excelente. Exactamente, sí señor. Base por la altura dividido entre 2. ¿Quién es la base? Esta se llama base y esta se llama altura. ¿Listo? Y ese producto lo tengo que dividir entre 2. Ojo, ojo, ojo. Esta es la fórmula del área del triángulo. En la guía también hay un problema que es el área de un rectángulo. El área de un rectángulo ahora sí es solamente base por altura, ya no es dividido entre 2, solamente es base por altura. Quiere decir que cuando ustedes vayan a hallar el área del rectángulo, pues no van a tener que dividir entre 2, porque la fórmula es solamente base por altura, lado mayor por lado menor, punto. Pero en este caso que es un triángulo, pues voy a tener que multiplicar la base por la altura y luego a ese producto lo tengo que dividir entre 2. Entonces, vamos a reemplazar esta fórmula. ¿Cómo me quedaría esta fórmula? ¿Quién es la base? Entonces voy a colocar entre paréntesis 2a a la 3b más 3c a la 4 por la altura. ¿Quién es la altura? Esta de aquí, es decir, entre otro paréntesis, voy a colocar 2a a la 3b menos 3c a la 4. ¿Listo? Y todo eso lo debo dividir. Ojo, lo estoy dividiendo entre 2 solamente porque estoy hallando el área de un triángulo. No quiere decir que ese sea el producto notable. No quiere decir que cuando ustedes vean este producto notable lo van a tener que dividir entre 2. No. Simplemente es lo que me está diciendo el problema. Solamente es eso. Por eso lo estoy dividiendo entre 2. Pero dentro de ese problema, dentro de esta operación que estoy haciendo, dentro de este cociente, tengo que en el numerador de este cociente tengo un producto. ¿Y el producto de qué? Miren tan interesante acá. Tengo la suma y tengo la resta. ¿Este término es este mismo? ¿Este término es este mismo? ¿Son iguales? Díganme, ¿este es este mismo de acá? ¿Y este es este mismo de aquí? ¿Me están escuchando? Sí. Entonces respóndame, ¿este es este mismo? ¿Lo ven iguales? 2a a la 3b, 2a a la 3b, ¿son iguales? Sí. 13 a la 4, ¿igual a este? 13 a la 4, 13 a la 4, ¿son iguales? Lo único que cambia, dijo Celine, son iguales. Dice Dairon son iguales y Celine dice cambia el signo. Excelente. Son iguales, pero lo único que cambia es que en el primer paréntesis tenemos una suma, pero en el segundo paréntesis tenemos una resta. Esto que tenemos acá, es exactamente lo mismo que esto, vean. Tenemos una primera cantidad que vendría siendo 2a a la 3b, una segunda cantidad que se está sumando con la primera, que en este caso vendría siendo 13 a la 4, y ahora esas dos mismas cantidades, véanlas acá, ahora se deben estar restando.
¿Sí ven? Es decir, que tenemos un producto notable que lo llamamos, la literatura lo llama así porque pues esa es la operación que está ahí, el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. ¿Listo? ¿A qué conclusión llegamos? Que cuando nosotros tuviésemos ese producto notable, simplemente aquí ya no tenemos que hacer este por este, luego este por este, luego este por este y luego este por este. No, ya no necesitamos hacer eso y hacer todo este proceso de aquí, que pues aquí era algo sencillito, pero cuando tenemos ya términos más complejos, pues se vuelve más fastidioso hacer ese proceso. Simplemente lo que podemos hacer, inclusive, ojo, aquí nosotros podemos escribir el resultado directamente, sin hacer tanto proceso. Por eso se llaman productos notables, porque el objetivo es eliminar procedimientos. Y en nuestra mente se pueden hacer esos procedimientos y escribir directamente el resultado. ¿Qué tengo que hacer? Pues miren, esto me dice que debo coger la primera cantidad y elevarla al cuadrado. Y luego poner un menos, porque va a quedar una resta, una diferencia, y coger la segunda cantidad y elevarla al cuadrado. Ya. ¿Ustedes pueden elevar este término al cuadrado en la mente? Claro, 2a a la 3b, todo eso elevado a la 2. Recuerden, se solucionaba la potencia del coeficiente. 2 a la 2, pues 2 por 2, 4. Y con los exponentes, ¿qué se hacía? Se multiplicaban los exponentes por el exponente de la potencia, que en este caso es un 2. Así de sencillo es el tema. Voy a hacerlo aquí paso a paso para que pues quede claro el tema. ¿Listo? Esto vendría siendo igual a ¿quién? Acojo la primera cantidad, 2a a la 3b. ¿Y qué le hago a esa primera cantidad? La elevo al cuadrado. Menos la segunda cantidad, ¿quién es? 13 a la 4. ¿Y qué le hago? La elevo al cuadrado. Y todo eso me dice que está sobre 2. Simplemente porque la fórmula me lo dice. Es decir que finalmente esto vendría siendo igual a ¿quién? Esto ustedes lo saben solucionar, fue lo que acabamos de ver en la guía anterior, fue lo que vimos en la guía número 1 del segundo periodo, solucionar potencias de términos algebraicos. Recuerden, este exponente, entonces me queda el coeficiente elevado a este exponente. 2 elevado a la 2, ¿cuánto es? 2 por 2, 4. Y las letras, ¿qué hago con las letras? Multiplico el exponente por este exponente de la potencia, es decir, 3 por 2 me da 6, quiere decir que me queda a la 6. B tiene como exponente 1, quiere decir 1 por 2 me da 2, quiere decir que me queda B a la 2. Coloco el menos. Y ahora 13 a la 4 elevado a la 2. ¿Cuánto es 13 elevado a la 2? 13 elevado a la 2. Ojo, lo que estoy haciendo es esto. ¿Cuánto es? Excelente, 9. 3 por 3, 9. Y C a la 4 elevado a la 2, multiplico los exponentes. 4 por 2, 8. Me da C elevado a la 8. Listo. Y esto me queda dividido entre 2. Esto que acabé de hacer aquí arriba es el tema que estamos viendo. Cuando ustedes tengan esto, no es necesario que hagan esto. Si lo quieren, lo pueden hacer. No hay problema, no hay lío. Lo pueden hacer y así yo me puedo dar cuenta si están entendiendo y qué les quedó mal o no. Y después de esto, ¿se acuerdan que teníamos también un proceso que hacíamos, pero que yo les dije, no es necesario que lo hagan, pueden escribir directamente el resultado? Ahora yo les digo, de este producto notable, de una vez pueden escribir este resultado, de una vez. 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, 1 por 2, 2. Entonces me queda 4 a la 6b a la 2. 3 por 3, 9, C a la 4, 4 por 2, 8. Me queda C a la 8. Ya. Así de sencillo, solucioné este producto directamente. Eso es un producto notable. Por simple inspección, corroborando yo si cumple con alguno de los productos notables, que en este caso es la suma por la diferencia de dos cantidades, me doy cuenta que son dos cantidades exactamente iguales, en un lado sumándose, en el otro lado restándose. Ya sé que cojo la primera, la elevo al cuadrado, menos la segunda, la elevo al cuadrado y listo. Quedó solucionado. Ahora, como una explicación adicional. Ya con esto tendríamos el tema explicado.
Pero ahora, como tenemos que hallar el área del triángulo, nos faltaría dividir entre 2. Ya tenemos solucionado el producto, nos dio igual a esto. Pero ahora dividirlo entre 2, siempre que ustedes tengan una fracción y en la parte de arriba, es decir, en el dividendo, ustedes tengan varios términos que se estén sumando o restando, y en la parte de abajo, en el divisor, es decir, en el denominador de la fracción, tengan un solo número, o inclusive si tienen varios, quiere decir que todo lo que esté abajo está dividiendo a cada término que está arriba sumando o restando. Pero si arriba yo estoy multiplicando, si arriba lo que tengo es un producto, entonces simplemente basta con dividir cualquiera de los factores que está arriba por el denominador. Pero en este caso tenemos una ¿qué? Una resta. Quiere decir que el 2 debe dividir tanto a este término como a este término. El 2 debe dividirlos a ambos. A ambos. Si yo tuviese una multiplicación acá, bastaría dividir a uno nomás. No tengo que dividirlos a los dos, solo a uno. Pero eso sucede, ojo, en la multiplicación, Y deben aprender a diferenciar ese tipo de cocientes. Cuando arriba tenemos en este caso una resta y abajo tenemos un solo numerito, quiere decir que este numerito debe dividir, el denominador debe dividir a todos los términos que tengan el numerador, en este caso a 2. Es decir, me quedaría 4a a la 6b a la 2 dividido entre 2 menos 9c a la 8 sobre 2. ¿Qué hago? Pues si se puede dividir, divido. Si se puede simplificar, simplifico. Y si no, pues dejo la fracción indicada. Así de sencillo es. Voy a escribir el resultado acá, porque aquí abajo ya no me cabe. Simplemente voy a escribirlo aquí, ¿listo? De acá, esto, la solución de esto, simplemente lo voy a escribir acá porque no me cabe aquí abajito. 4 se puede dividir en 2. Claro, 4 en 2, pues me da 2. Es decir, que el primer término, aquí voy a responder, el área es igual a 4 dividido en 2 me da 2 y me queda a la 6, b a la 2. Menos, como el 9 no se puede dividir entre 2 exactamente, o pues ustedes pueden escribir 9 dividido en 2, 4,5, como lo quieran, igual es un decimal exacto. O lo pueden dejar como fracción, preferiblemente fracción. 9 medios c a la 8. Esto sería el resultado, la respuesta. ¿Listo? Así ustedes, como estilo este ejercicio, tienen ustedes un ejercicio en la guía. Sí, señor, pregúnteme. Ahora, miren algo interesante. Aquí nos están preguntando que si esto se puede restar. ¿Alguien me puede ayudar a responder? ¿Yo puedo hacer algo aquí adicional? ¿Puedo hacer esta resta? ¿Alguien me puede ayudar a responder esto? ¿Puedo hacer esta resta? ¿O no se puede hacer nada y por qué? ¿Nadie? Recuerden, por favor, importante, recuérdenlo. Para poder sumar o restar términos algebraicos, estos tienen que ser términos semejantes. ¿Qué quiere decir que sean términos semejantes? Que tengan exactamente la misma parte literal, quiere decir las mismas letras con los mismos exponentes. Tengo aquí una resta. Si yo quiero restar el 2 con el 9 medios, tiene que suceder sí o sí que esta parte literal sea igual a esta. ¿Son iguales? Yo veo aquí a la 6, b a la 2 y aquí veo un c a la 8. No son iguales. Como no son iguales, simplemente no se puede sumar, no se pueden restar. Es decir, nos queda así. No se puede hacer nada más. ¿Listo? No se puede hacer nada más. ¿Vale? Y no nos vamos a inventar nada más. Ojo. Es importante que lo que nosotros estemos viendo lo apliquemos hasta donde sabemos, ¿sí? Porque en ocasiones
hay algunos ejercicios que al tener así se puede hacer algo más, ¿sí? Se puede sacar factor común, se puede factorizar, algo se puede hacer ahí, pero yo no les estoy pidiendo eso porque son cosas que no hemos visto, no hemos visto eso. Hasta el momento quedémonos con lo que hemos visto y solucionémoslo hasta aquí, ¿listo? Porque si ustedes hacen algo más, pues entonces yo quedo con la duda, oiga, ¿está aprendiendo realmente, se está dedicando, está aprendiendo, o es que el trabajo está mandado a hacer y pues si lo hace alguien que sabe, pues entrega el resultado lo más simplificado posible? Pero no, debemos hacer lo que estamos aprendiendo. Tranquilos que ya vamos a aprender. En este caso no podemos hacer nada más y el resultado me lo están pidiendo así, ¿listo? Así, tal cual. No se puede hacer nada más. Si hubiesen letras repetidas, de pronto se pudiese factorizar. Inclusive aquí, de pronto se puede factorizar con un medio, pero no, porque igual quedaría una fracción. Entonces, igual, pues, no es que se pueda hacer mucho. ¿Listo? Entonces, voy a mostrarles la guía para que ustedes visualicen un ejemplo parecido a qué fue lo que hicimos. Un ejemplo parecido a qué fue lo que nosotros hicimos. Están viendo entonces la guía. Y estamos trabajando la actividad número 3, la primera parte, el segundo punto, este segundo punto, ¿sí? En este segundo punto, ¿qué tienen? Tienen, en primer lugar, un literal A que nos pide calcular el área de este terreno, que es un paralelogramo. Y simplemente es multiplicar base por altura, es decir, esta expresión de aquí por esta expresión de acá. En este caso son fraccionarios. Ya vamos a hacer un ejemplo con fracciones, ¿listo? Y el B nos pide hallar el área de un terreno triangular. Entonces, este ejemplo que hicimos acá es similar a este punto B, ¿sí? Es lo mismo. Fíjense que acá tenemos dos términos también, 2A, aquí también está 2A, en este caso 6B a la 2 y también 6B a la 2, a un lado sumándose y al otro lado se está restando. Entonces tenemos la suma por la diferencia de dos cantidades. ¿Listo? El producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Aquí les recuerdo inclusive la fórmula del área del triángulo. Es este procedimiento que acabé de explicar acá. Exactamente lo mismo. ¿Listo? Para que puedan ustedes desarrollarlo. Listo. Ahora, ya que recordé que en la guía hay ejercicio con número fraccionario, veamos un ejemplo con términos algebraicos. ¿Listo? Veamos un ejemplo con términos algebraicos. Voy a borrar esto, sino que estos marcadores son un poquitico complejos para borrarlos. Pero bueno. Recuerden tener esto en la mente. Ya tuvieron que haber aprendido a identificar este tipo de productos notables. Ahora vamos a hacer un ejemplo de estos mismos productos, pero aplicando ahora, o más bien teniendo como términos que tengan fracciones. Es exactamente el mismo principio, pero como para que ustedes no se asusten, vamos a hacer un ejemplo. Ustedes ya hicieron ejercicios en la primer guía de este segundo periodo, potencias con números fraccionarios. Entonces, pues ustedes ya saben hacer ese tipo de ejercicios. No tenemos que asustarnos. Por eso hemos aprendido muy bien a operar fraccionarios, para que ahora en adelante, cuando nos salgan fracciones, pues no tengamos problema con ello.
Recuerden ser honestos con su aprendizaje, ¿listo? No vale la pena mandar a hacer trabajos. Y la verdad, en este nivel ya no importa que usen calculadora, no, lo importante es que sepan conceptos, que sepan los conceptos. Es importante, ya la calculadora se vuelve un instrumento amigo, pero la calculadora no piensa. Entonces ahora ustedes que conocen los conceptos, pues le dan las órdenes a la calculadora para que haga las operaciones que de pronto pues por agilidad nos facilita que ella las haga, ¿no? Pero lo que sí les digo es sean honestos en el hecho de no mandar a hacer trabajos, aprendan, aprendan. ¿Cuesta? Claro que cuesta, dedicar tiempo, mirar los videos, estudiar la guía, estar pendiente en la clase virtual, hacer preguntas, pero estoy aprendiendo, que es lo importante, es lo importante. Recuerden que yo valoro mucho que ustedes vayan aprendiendo y el propósito es ir al ritmo de cada uno de ustedes. En muchas ocasiones se reciben trabajos muy bien hechos, pero pues queda la duda, ¿no? Los estudiantes lo están haciendo, están aprendiendo o lo están mandando a hacer. ¿Para qué? Para que reflexionen ustedes y pues sean honestos con su aprendizaje. ¿Listo? Es importante que ustedes aprendan a hacer este tipo de cosas. Ese es el propósito, adquirir estas competencias. Listo. Veamos un ejemplo ahora. Y lo vamos a hacer también con un terreno. ¿Listo? Como para aplicar los problemas que estamos viendo en la guía. Nos queda media hora. Bueno, vamos a mirar este ejemplo y avanzamos al siguiente producto notable. Les voy a hacer ahora un terreno. La fórmula es la misma. En la guía hay un paralelogramo. Les voy a hacer aquí es un rectángulo, pero es lo mismo. La fórmula simplemente es base por altura. Y digamos que en esta base, también la pregunta es, oigan, ¿cuánto es el área de ese rectángulo? Sea un terreno, sea una platina, sea una mesa, sea lo que sea, pero es de forma rectangular y me están pidiendo el área de ese objeto. Y entonces me dicen que en la parte de abajo, en la parte larga, la medida es 1/3 AC a la 3 más 4/5, pongámosle XY, el X a la 2 y el Y a la 3. Tenemos esto en la medida larga del terreno. Y en la medida angosta, en la medida corta, el lado corto, el lado menor, es igual a 1/3 AC a la 3 menos 4/5 X a la 2 Y a la 3. Y me piden calcular el área de ese terreno. ¿Cuál es la fórmula del área de un rectángulo? Ya lo mencionamos. El área de un rectángulo es lado mayor por lado menor. Lo que dice Juan David, exactamente, base por altura. Esta es la base, esta es la altura, o también este es el lado mayor, este es el lado menor, y los multiplicamos. Multiplicar sus dos lados, ¿listo? Ahora, entonces, ¿cómo nos quedaría esa área? Miren cómo nos quedaría. El lado mayor, este de acá, voy a ponerlo, es importante, ojo, que yo lo tenga encerrado entre paréntesis. Si yo no coloco esto entre paréntesis, no me queda bien indicada la multiplicación. 1/3 AC a la 3 más 4/5 X al cuadrado Y a la 3. Si yo esto no lo coloco entre paréntesis y seguido a eso coloco de una vez esto sin paréntesis, 1/3 AC a la 3 menos 4/5 X a la 2 Y a la 3. Si esto no tuviera paréntesis, ojo, solamente se estarían multiplicando estos dos. Pero el hecho de que yo encierre todo esto entre paréntesis, me está diciendo que todo lo que está dentro del paréntesis se está multiplicando por todo lo que está dentro de este otro paréntesis. Por eso es importante tener estos paréntesis acá. Los paréntesis me agrupan números, me agrupan operaciones. En este caso, este paréntesis agrupa una suma y este paréntesis agrupa una resta. Es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. ¿Son las mismas cantidades? Lo que yo debo revisar para saber si es este tipo de producto notable, producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, es que tenga una suma
y tenga una diferencia. Ojo, es indiferente que yo hubiese colocado primero este paréntesis, es decir, aquí hubiese puesto una resta y aquí hubiese puesto una suma. Eso es indiferente. Es lo mismo. Recuerden que el orden de los factores no altera el resultado. Es decir, puedo aplicar el mismo principio si yo tengo que esto es una resta y aquí tengo que esto es una suma. Es lo mismo. Tengo el producto de dos cantidades que en un lado se están sumando y al otro lado se están restando. Es lo mismo. ¿Qué voy a tener como resultado? Sencillo. En primer lugar, la primera cantidad elevada al cuadrado menos la segunda cantidad elevada al cuadrado. ¿Tengo que hacer el proceso de la multiplicación todos con todos? No. ¿Por qué? Porque cumple una característica. Y es que tengo dos binomios. Recuerden que un binomio son dos cantidades. Tengo dos binomios. En uno se están restando, en el otro se están sumando. Y los dos binomios tienen las mismas dos cantidades. Miren, estas dos son iguales a estas dos. Ya, cumplió con la característica. Quiere decir que esto es igual. Si lo hacen en la mente perfecto y llegamos de una vez al resultado, aquí lo vamos a hacer paso a paso, es igual a la primera cantidad, 1/3 AC a la 3 elevado a la 2. Siempre menos la segunda cantidad, que es 4/5 X a la 2 Y a la 3 elevada al cuadrado. Esta área, finalmente, para solucionar este problema, es igual a ¿quién? A solucionar estas potencias. ¿La saben hacer? Claro que la saben hacer ustedes. Fue lo que vimos anteriormente. Recuerden, en una fracción, simplemente ¿cómo se desarrolla la potencia? Tanto el numerador como el denominador deben elevarse al exponente que me está pidiendo la potencia. Es decir, en este caso a la 2. ¿Cuánto es 1 elevado a la 2? ¿Cuánto es 1 por 1? 1, perfecto. Sobre, ¿cuánto es 3 elevado a la 2? 3 por 3. 9, muy bien. Y díganme las letras con qué exponentes quedarían. ¿Con qué exponente quedaría la A? 6. La A ¿con qué exponente quedaría? 2. Con 2, porque aquí tengo un 1, 1 por 2 me da 2. Y como dijeron por ahí, la C me quedaría con 6 porque 3 por 2 es 6. No sé si fue Ian el que dijo. Menos 4/5. 4/5 elevado a la 2. ¿Cuánto es 4 elevado a la 2? 16. Muy bien, Dairon. Sobre 5 elevado a la 2. 5 por 5. 25. Muy bien. Y díganme las letras con qué exponentes quedarían. La X queda con 4 y la Y con 6. Listo, excelente. Y este sería el resultado. No puedo hacer nada más porque su parte literal es diferente y no puedo hacer nada, no puedo sumar y restar. Queda indicada la diferencia, queda indicada la resta. Así sería el resultado. ¿Listo? Así terminaríamos el primer tipo de producto notable. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Listo, perfecto. Lo importante es saber identificar el producto notable. No sé si repito mucho, pero es importante. Repetir y repetir hace que la información quede grabada aquí en la mente. El producto de dos cantidades que tienen que ser las mismas, vean, las mismas. En un lado que se estén restando y en el otro lado que se estén sumando. Y si cumple con esa característica, cojo la primera cantidad, la elevo al cuadrado, menos, porque siempre es igual a la diferencia, es decir, a la resta, la segunda cantidad y la elevo al cuadrado. Soluciono los cuadrados y ese es el resultado de este producto. ¿Listo? De aquí puedo directamente puedo llegar al resultado. Si lo pueden hacer en la mente, perfecto. De una vez pueden llegar al resultado. No hay problema con eso. Listo. Vamos a ver el siguiente producto. El siguiente producto notable. Voy a borrar rápidamente esto. Y vamos a ver el siguiente producto notable.
Este producto que acabé de explicar y el que voy a explicar ahora son los dos productos que forman la primera actividad de la segunda guía. ¿Listo? Los otros los explicamos en la siguiente clase. Importante, recuerden que nos vemos el día jueves. Recuerden que hoy estamos con horario del día 1. Mañana sería horario 2. El día 3 volvemos a tener clase, que vendría siendo el día jueves. El día jueves nos vemos a las 6:50 de la mañana. Para que no se queden dormiditos, se levanten temprano y estén dispuestos a la clase de matemáticas. Listo. Bueno, voy a borrar este subtítulo, lo voy a cambiar por el otro. Listo. Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es el producto que vamos a ver ahora? Simplemente vamos a ver también qué es un producto de dos binomios. Esto es importante, estas características son importantes para que ustedes aprendan a identificar los productos notables. Miren que hasta el momento hemos visto productos de binomios, es decir, que ustedes ven un producto diferente que no sea de binomios, pues ya saben que no hay producto notable, es decir, que deben aplicar la propiedad distributiva. Este producto también es de binomios. Y en este caso lo vamos a llamar así. El producto de dos binomios con un término común. ¿Listo? El producto de dos binomios con un término común. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué tal si yo tengo acá? Vamos a tratar de colocar ese ejemplo que nos está proponiendo este enunciado. Si yo tengo en un primer paréntesis, en un primer binomio tengo x más a. Y en un segundo binomio tengo x más b. ¿Listo? Ojo, es indiferente. Es indiferente que tenga aquí resta, que tenga aquí resta, que tenga aquí resta, aquí suma o aquí resta y aquí suma. Es indiferente los signos. Pongo el más porque el más generaliza a cualquier situación. ¿Listo? La x representa cualquier cantidad. La a y la b representan también cualquier cantidad diferente. Lo que me está mostrando este producto es que en un primer binomio tengo una cantidad x que también está en el segundo binomio. Mírenla acá. Ojo, es indiferente que esta cantidad que se repite esté de primeras o esté de segundas. Eso es indiferente. Yo pude haber colocado aquí x más a por b más x. Es indiferente. Igual. Son dos binomios y en el primero y en el segundo hay un término que es igual, que se repite. Por eso dice término común, con un término común. Es importante esta parte. Un término común y que es el producto de dos binomios. ¿Listo? Dos binomios con un término común. ¿Quién es el término común? X. Y los términos diferentes, pues A y B, que son dos términos que tienen que ser diferentes. Listo, vamos a mirar, apliquemos la propiedad distributiva y en el resultado llegamos a alguna conclusión. ¿Listo? ¿Cómo sería aquí aplicando la propiedad distributiva? ¿Cómo me quedaría esto?
recuerden, este por este, este por este, este por este y este por este. Ojo, este paso no es que ustedes lo tengan que hacer en el taller, no. Esto es algo que estamos haciendo para poder llegar a concluir cómo se desarrollan los productos notables. No quiero ver que en el taller me estén haciendo productos aplicando la propiedad distributiva, no. Es aplicando el concepto de productos notables, identificando qué tipo de producto notable es y aplicando el proceso o el procedimiento correspondiente. Multipliquemos x por x. Esto simplemente lo que estamos haciendo es conociendo de dónde salen las cosas, entendiendo el por qué. X por x, x cuadrado. Más por más me da más. X por b me da bx. Más por más me da más. A por x me da ax. Más por más me da más. Y a por b me da ab. ¿Listo? Ahora, pregunto. ¿Tengo términos semejantes acá que yo pueda sumar? No. ¿Seguro no? Bueno, sí, yo entiendo que ustedes digan que no, lo entiendo, excelente. Pero, ¿qué sucede si A es un número, pongámosle un 3, y B es otro número, pongámosle un 5? ¿Qué tal si aquí hubiera un 5 y aquí hubiera un 3? Tendríamos 5x más 3x. ¿Serían semejantes? Sí, señor. Sí, porque tienen la misma parte literal que vendría siendo x. Es decir, en este caso, la parte literal de B es x y la parte literal de A es x. ¿Tienen la misma parte literal? Sí. Es decir, B con A se pueden sumar. Sí. ¿Por qué? Porque ambos tienen x. ¿Listo? Aplicando ese principio, entonces esto sería igual a x al cuadrado más, voy a poner entre paréntesis, la suma de b con a, porque pues no sé cuánto daría como resultado, simplemente estoy generalizando algo para cualquier número que represente b y cualquier número que represente a, por x, porque me quedarían con la misma parte literal, más a por b. ¿Listo? Ahora, analizando esto, vamos a concluir y vamos a llegar a una forma directa que me permita solucionar este tipo de productos. ¿Qué tipo de productos? Los productos que tienen un producto de binomios que tienen un término común. Entonces, listo. Vamos a sacar conclusiones de esto. Primer término. ¿Alguien me puede decir qué vemos acá? ¿Quién es X? ¿Cómo lo llamamos a X? El X lo llamamos el término común, vean. Término común. ¿Qué podemos decir entonces? Que el primer término es igual al cuadrado del término común. ¿Listo? Ahora, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos acá? Vemos la suma con el signo que tenga B y con el signo que tenga A. El resultado de esa suma o de esa resta va a darme el signo con el que va a quedar separado este término de la x al cuadrado. Yo pongo aquí un más porque recuerden que el más no cambia a nadie. Quiere decir que simplemente con el signo que quede esta operación, con ese signo va a quedar el segundo término. ¿Listo? ¿Qué es lo que tengo acá? Simplemente la suma de los términos estos son B y A, los términos que los vamos a llamar no comunes.
la suma de los términos no comunes por multiplicada el término común. ¿Listo? Simplemente es el producto de la suma de los términos no comunes con el término común. Así de sencillo. Y ahora, ¿qué tengo acá? ¿Qué tengo aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué está haciendo A con B? ¿Una qué? ¿Qué operación? Una multiplicación. Muy bien. Quiere decir que el tercer término va a ser igual al producto de los términos no comunes. No comunes quiere decir los que no se repiten, A y B. ¿Listo? Miren algo importante. Miren algo importante. En el producto notable anterior, que era la suma por la diferencia de dos cantidades, el resultado se compone de dos términos. Y esos dos términos siempre iban a estarse restando. ¿Listo? Eso que tengan ustedes claro. Ahora, en este producto de dos binomios con un término común, el resultado ahora se compone ¿de qué? De tres términos. De tres términos. El primer término, ¿quién es? El cuadrado del término común. El segundo término, ¿quién es? El producto que hay entre la suma de los términos no comunes por el término común. Y el tercer término, ¿quién es? El producto que hay entre los términos no comunes. Esos son los tres términos que voy a tener en el resultado. ¿Listo? Veamos un ejemplo de una vez con un problema aplicado para cerrar la clase del día de hoy. Vamos a mirar un ejemplo. Yo voy a dibujar aquí un cultivo que es muy parecido. Este ejemplo que les voy a hacer, en la guía tenemos en el tercer punto, creo que es, en el tercer punto de la tercera actividad, tenemos dos literales, A y B. Les voy a explicar un ejercicio muy similar al literal B, que me parece que de pronto sería el más complejo. ¿Listo? El literal A simplemente es una figura geométrica compuesta por dos rectángulos y tienen que calcular el área de un rectángulo, el área del otro rectángulo y luego sumar esas dos áreas. Suman términos comunes y ya. Pero en el literal B, pues hay algo poquitico, no es que sea complejo, simplemente pues es algo más curioso, más bien. Voy a dibujarles aquí un terreno que tiene diferentes cultivos. Digamos que la señorita María José tiene un terreno más o menos como este. Y en ese terreno, la señorita María José siembra o cultiva diferentes frutas o diferentes, sí, frutas o como lo quieran ver. Entonces lo divide en cuatro partes así. Es un terreno. ¿De qué dimensiones? Dimensiones no las conocemos porque vamos a trabajar con números y letras. Entonces pueden ser cualquier dimensión. Simplemente que cumple con algunas características. Y la característica es que todo este lado de aquí arriba, todo el lado, mide pongámosle z a la 3. ¿Listo? Mide z a la 3. Y digamos, esto pareciera un rectángulo, pero realmente esto es un cuadrado.
¿Qué quiere decir que sea un cuadrado? Que los lados son iguales. Me quedó un poquitico disparejo los lados, pero vamos a asumir que es un cuadrado. Quiere decir que sus lados son iguales, Y este lado de acá, entonces, pues también, como les acabé de decir que es un cuadrado, pues obviamente también mide z a la 3, ¿sí? Si a ustedes les dicen que esto es un cuadrado y solamente les dan la medida de un lado, ustedes ya saben que todos los 4 lados miden lo mismo. Ya, no es necesario hacer estas dos, pero pues se los estoy dando por claridad porque a simple vista pareciera que este es más largo que este. Pero estamos asumiendo que no es así. Ahora, nos dicen, por ejemplo, que aquí la señorita María José sembró arroz. ¿Listo? Que aquí la señorita María José sembró yuca. Que aquí la señorita María José sembró, estoy diciendo cosas al azar, ¿no? Sembró mango. Y que aquí la señorita María José sembró plátano. ¿Listo? Arroz, yuca, mango y plátano. Por allá en la finca de Atocorozal. Listo. Ahora, conozco estas dimensiones. Conozco cuánto mide el de plátano. El cultivo de plátano, conozco que mide un lado corto que mide, digamos que mide 3 y un lado largo que digamos que mide 5. ¿Listo? ¿3 qué y 5 qué? Las unidades que quieran ponerle que sean lógicas. No sé, no podrían ser 5 metros y 3 metros, sería muy pequeñito, ¿no? 5 hectómetros, 3 hectómetros. No sé. Listo. Ahora, teniendo en cuenta esta información, nos preguntan. Nos pueden hacer diferentes preguntas, pero vamos a responder una. La pregunta de este problema, recuerden que todo problema es darle respuesta a la pregunta que me están haciendo basado en la información que me dan. Conociendo esto que me están dando, esta información, conociendo esta información que me están dando, entonces me piden cuál es la expresión algebraica que representa, ¿cuál es la expresión algebraica que representa el área del cultivo de mango? ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el área del cultivo de mango? Esa es la pregunta. Debemos darle solución a esa pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Alguien tiene alguna idea? De hecho, esto tiene varias formas de solucionarlo. ¿Alguna idea? ¿Alguien que tenga alguna idea para solucionarlo? ¿No? Listo. Les voy a explicar. ¿Sí, señora Adriano, Andrés? ¿No? Listo. Señor Juan. Si tenemos una parte de lo demás donde hacer las tres, ¿cómo sería para cada tapeado? Ajá. Exacto. Eso es lo que tenemos que averiguar. Entonces Juan dice, venga, pues necesito hallar el sembrado de mango. Es decir, este.
Si ustedes necesitan hallar el área de una figura geométrica, ¿qué necesitan conocer? ¿Qué forma tiene este sembrado de mango? ¿En forma de qué? De rectángulo. ¿Cómo es el área del rectángulo? Juan dijo base por altura. ¿Sí? O lado mayor por lado menor. Es decir, que necesito conocer cuánto mide su base y cuánto mide su altura. ¿Las conozco? ¿Conozco cuánto mide esto? ¿Conozco cuánto mide esto? Bueno, pues este lado sí. Bueno. Cambiemos el ejercicio porque sería aquí el del mango sería 5 y pues no nos quedaría un producto como el que yo quiero que nos quede. Discúlpenme. Vamos a colocar el área del arroz. ¿Cuánto es el área del cultivo del arroz? Disculpen. Entonces, lo que estamos hallando es esto de aquí. Miren, en este caso del mango, esta parte de acá sí la conocíamos. Obvio que la conocíamos. De aquí hasta acá, pues mide 5. ¿Sí? Mide 5. Miren. Lo que no conocíamos era esta parte. Ahora, en el arroz, ¿conozco cuánto mide de aquí hasta aquí? ¿Conozco cuánto mide de aquí hasta aquí? Si no lo conozco, ¿lo puedo encontrar? Sí se puede encontrar, exactamente. Recuerden, esto se puede solucionar de alguna otra forma. Yo podría hallar el área general y luego restarle el área de la yuca, luego restarle el área del plátano, luego la del mango para hallar la del arroz. Pero eso es otro procedimiento allá. Aquí lo que estamos haciendo, los estoy encaminando a que el procedimiento me quede en forma de un producto notable que cumpla con esta característica. Por eso, lo primero que van a hacer ustedes también en el ejercicio del taller, que es parecido a esto, es este primer paso que estoy haciendo acá. Identificar cuáles son los lados del cultivo que me están preguntando. En este caso me están preguntando cuánto es el área del cultivo del arroz. Y el área del cultivo del arroz simplemente pues es un rectángulo que tengo aquí. Y para yo hallar el área del rectángulo tengo que conocer cuánto mide su lado mayor y cuánto mide su lado menor. ¿Cómo hago para encontrar cuánto mide este lado? Pues miren, si todo desde aquí, desde este punto hasta este punto, sé cuánto mide desde aquí hasta aquí, ¿sé cuánto mide? ¿Cuánto mide? Z a la 3, muy bien. Ahora, ¿conozco este pedacito de acá? Sí lo conozco. ¿Cuánto mide? 5. Pero necesito solamente este pedacito de acá, que es el del arroz. Entonces, a todo el Z a la 3, ¿qué tengo que hacerle? ¿Quitarle qué? Exacto. Es decir, que este lado de acá me quedaría Z a la 3 menos 5. Eso es lo que mide de aquí hasta aquí. Porque todo mide Z a la 3 y este pedacito mide 5. Si le quito 5 a Z a la 3, pues me va a quedar esto de acá. Ahora, vamos a mirar el otro lado. De igual forma, todo desde acá hasta acá mide Z a la 3. ¿Y conozco cuánto mide este pedacito de aquí? ¿Conozco? Sí. ¿Mide cuánto? 3. Entonces, ¿cuánto mide este de acá? ¿Cómo lo hago? Al total le quito este pedacito para ver cuánto me queda. Es decir, Z a la 3 menos 3. Y ahora, ya que conozco los lados del rectángulo del arroz, entonces ahora sí que puedo hacer. Multiplicarlos. Vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a ver si aquí me da el espacio para hacerlo. A ver, que no me vaya a salir del tablero. Voy a trazar una rayita acá que me va a servir de guía para no salirme. Más o menos por aquí.
¿Listo? Entonces, el área sería igual a el lado, uno de los lados del arroz que mide z a la 3 menos 5 por z a la 3 menos 3. Este sería el producto que representa el área del rectángulo del cultivo de arroz. Miren qué es lo que tengo. Tengo el producto de dos binomios. ¿Son binomios? Sí, porque tienen dos términos. Y en este binomio y en este hay término común. Claro, mire, z a la 3 y z a la 3. ¿Sí se dan cuenta? Y tengo dos términos que no son comunes, el menos 5 y el menos 3. En este caso se están restando, no me importa. Yo les dije que este más representaba o generalizaba todas las operaciones, la suma y la resta. Ya. Entonces, no importa que se estén sumando o restando. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer rápidamente para terminar? Aplicar este proceso. ¿Cuántos términos voy a tener en el resultado? ¿Cuántos términos voy a tener en el resultado? 1, 2 y 3. Simplemente voy a aplicar este proceso. ¿Cuál va a ser el primer término del resultado? El cuadrado del término común. ¿Quién es el término común acá? Díganme, ¿quién es el término común acá? Z a la 3. ¿Qué me dice acá? Que debo ¿qué? El cuadrado del término común. Entonces coloco z a la 3 elevada al cuadrado. Y ahí tengo el primer término. Ahora, el segundo término, ¿quién es? Dice la suma de los términos no comunes. Entonces voy a ponerle el más y entre paréntesis voy a poner la suma de los términos no comunes. Al decirme la suma, me está diciendo coja los términos con los signos que tienen y opérelos. En este caso, ¿quiénes son los términos no comunes? 3 y 5, pero ojo, menos 5 y menos 3. Entonces me quedaría menos 5 menos 3. ¿Listo? Y eso dice que lo debo ¿qué? Multiplicar. ¿Por quién? Por el término común, que como dijo Andrés o Adrián, z a la 3. ¿Listo? Ahora, el tercer término, ¿quién es? El producto de los términos no comunes. Entonces voy a ponerle más y voy a encerrar entre paréntesis los términos no comunes. ¿Quiénes son los no comunes? El menos 5 por el menos 3. Importantísimo. Miren, estoy cogiendo los términos con el signo. Con el signo los estoy cogiendo. ¿Listo? Este más solamente me está sirviendo para separarlos, para separar los tres términos. Finalmente ese más va a tener que desaparecer y me va a quedar con el signo que me quede la operación. ¿Listo? Ahora, para que me alcance el espacio, voy a colocarlo aquí. Aquí me queda el espacio. No sé hasta aquí, hasta dónde. Hasta aquí. Trazar esta línea que me sirve de guía. ¿Listo? Uy, no me alcanza. Voy a borrar esta parte de acá rápidamente. ¿Qué borro? Voy a borrar esta pregunta de aquí. ¿Listo? Ya sabemos que estamos calculando el área del cultivo de arroz. Ahora sí. Vamos entonces, como aquí para abajo ya no me cabe, voy entonces a colocar este resultado aquí. ¿Listo? Entonces, esta área finalmente es igual a ¿cuánto? Z a la 3 elevado a la 2. Multiplico sus exponentes, simplemente.
3 por 2 me da 6. Es decir, coloco la Z y coloco 6. Ahora, ¿cuánto es menos 5 menos 3? No. Menos 5 menos 3. Menos 8. Ojo, ese menos 8 por este más me sigue dando menos 8. Por eso les digo, este más simplemente lo estoy utilizando para separar, porque el más no cambia el signo que está dentro. Entonces coloco menos 8. ¿Listo? Y coloco el Z a la 3. ¿Listo? Simplemente coloco el... Simplemente coloco Z a la 6 menos 5 menos 3 menos 8 y Z a la 3. Ahora, menos 5 por menos 3, ¿cuánto es? 8. Ojo, por menos 5 por menos 3. ¿Quién da otro número? Menos 5 por menos 3. Más 15, muy bien. Ojo con los signos, Juan. Menos por menos me da más. Quiere decir que me quedaría más 15. Y este sería el resultado final del ejercicio. Ya no puedo hacer nada más porque no tengo términos semejantes, no tengo términos comunes. Simplemente Z a la 6 menos 8Z a la 3 más 15. ¿Lo puedo hacer mentalmente? Claro que lo puedo hacer mentalmente. Yo de este producto directamente yo hubiera dicho, tengo que colocar el término común al cuadrado, pues Z a la 3 al cuadrado me da Z a la 6. Luego tengo que colocar la suma de los dos no comunes, menos 5 menos 3 menos 8, y le pongo el término común, Z a la 3. Y luego el producto de los no comunes, menos 3 menos 5 menos 3 más 15. Y ya, directamente llegaría al resultado. Esto lo hago paso a paso como para que ustedes vean cómo debo hacer. ¿Listo? El término común elevado al cuadrado más la suma de los no comunes por el término común más el producto de los términos no comunes. Con esto terminaríamos lo que son las dos primeras clases de productos notables, los dos primeros tipos de productos notables que vamos a encontrar. ¿Alguien tiene alguna pregunta ya para terminar la clase? Ian dice que no, todo claro, ¿sí? Listo. Refuercen con los videos explicativos. El jueves nos vemos a las 6:50. Si tienen alguna pregunta, si han desarrollado la guía y tienen alguna pregunta en algún ejercicio el día jueves, me la hacen al iniciar la clase y solucionamos la duda que tengan. No hay problema. ¿Listo? Ese es el propósito de las clases. Y continuamos con la siguiente temática. Si alguien puede adelantarse, mirar los videos, tratar de hacer los otros ejercicios, bienvenido sea, y con eso viene aquí y refuerza los conocimientos o hace las preguntas que le hayan, las preguntas de las dudas que le hayan quedado. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por conectarse y con esto finalizamos la clase del día de hoy. Chao, Carol, juiciosos, que estén muy bien. Chao, que estén bien, juiciosos. Gracias.